Entonces Jesús canceló en la cruz del Calvario nuestra salvación. Sí, y hoy Señor. es por gracia, o sea, gratis, pero no fue gratis, pagó un precio el Señor. Amén. Ahora, nuestra mentalidad tiene que ser como la de Cristo. Miren, yo puedo hoy día ser una persona que no tenga el Espíritu Santo, pero el Espíritu que Dios me dio, el Espíritu que proviene de Dios, me hace creer en Él. Es por eso que todos los habitantes de esta tierra tienen que creer en algo, porque es el Espíritu que está dentro de ellos. Cuando estaba el hombre en el huerto del Edén, Dios sopló en él aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Amén. O sea, todos nosotros tenemos un espíritu y ese espíritu proviene de Dios. Amén. Recuerdo, les vuelvo a reiterar que no estoy hablando del Espíritu Santo, estoy hablando del espíritu que proviene de Dios, que Amén. está en nosotros. Sí, Señor. Ese espíritu que proviene de Dios, que está en nosotros, ¿proviene de dónde? De Dios. ¿De dónde proviene? De Dios. Miren qué poderoso esto. ¿De dónde proviene? De Dios. De Dios. Imaginemos que este es el espíritu que está en nosotros y proviene de Dios. Y este es el espíritu de la carne y proviene de la carne, de lo que yo veo. Pero miren, cuando yo hablo o camino en mi accionar, este cuerpo almático me controla mis emociones, controla mis pensamientos y no deja hablar ¿a quién? Al espíritu que proviene De Dios. ¿De dónde proviene? De Dios. Entonces, si este espíritu proviene de Dios, ¿cuáles son las ideas que él tiene? De Dios. Todo lo que viene de Dios. ¿En qué piensa? Dios. ¿Por qué no tiene limitaciones en nuestros pensamientos? ¿Por qué nuestro espíritu piensa en cosas grandiosas? Porque proviene De Dios. y en Dios se piensa cosas Grandes. grandiosas. Amén. Amén. O sea, mi mente tiene que ser la mente de Cristo. Y cuando se transforma en la mente de Cristo es cuando yo empiezo a cerrar mis ojos y a obedecer al Espíritu que está dentro de mí. Y ese Espíritu sabe lo que viene de Dios porque proviene de Dios. Dios nos regaló a nosotros ese Espíritu. Y ese Espíritu el que puede comunicarse con Dios. Ese Espíritu el que hace que nosotros podamos interceder. Ese Espíritu el que nos hace a nosotros buscar de Dios. Por eso que dice la palabra que nosotros, hermanos queridos, no somos personas carnales, sino que hemos sido personas espirituales. Que así como hemos traído la imagen del terrenal, así también tenemos que traer la imagen del celestial. Amén. O sea, hay una mentalidad dentro de nosotros, hay un espíritu dentro de nosotros que no tiene imposible, que no tiene limitación, que para él todo es posible, lo cree todo. Hermano querido, ese espíritu, si nosotros lo dejáramos hablar, amaría más de lo que amamos, hablaría cosas que nosotros no nos atrevemos a hablar, abrazaría más fuerte de lo que abrazamos, lucharía por cosas que no luchamos, conquistaría cosas que no conquistamos. Nuestro espíritu nos hace soñar en grande porque proviene de Dios. Esa mentalidad diferente a los demás pastores. David mataba al león, mataba al oso. David soñaba en grande, David soñaba con cosas grandes. Y era imposible que David pudiese llegar al reinado. Era imposible. Porque Israel nunca había tenido un rey. Y cuando había tenido su primer rey, era Saúl. ¿Quién fue su primer rey? Saúl. O sea, si en algún momento David escuchó que Israel pedía rey, ni siquiera, hermano, podía soñar con ser rey. Pero su mentalidad venía de Dios, provenía de Dios. Entonces él decía, yo creo que él tuvo que haberlo dicho: cómo me encantaría gobernar, cómo quisiera reinar, cómo quisiera gobernar a este pueblo. Le enseñaría a amar a Dios, le enseñaría a respetar a Dios, le enseñaría a honrar a Dios. Él, yo creo que soñaba cuando estaba con las ovejas. Y cuando él soñaba, escogen a otro hombre llamado Saúl. Y Saúl, hermano querido, cuando entró al reino, David tenía que olvidarse de ser rey. ¿Por qué? Porque el que iba a ser rey iba a ser Jonathan, el hijo de Saúl. Y después el hijo de Jonathan, Mefibosé. Y después el hijo de Mefibosé. Y todo así sucesivamente. Y David nunca iba a poder llegar al reinado. Pero él nunca dejó
de soñar en grande. Él nunca desobedeció a lo que la voz del Espíritu le hablaba y le decía. Entonces él empezó a soñar y empezó a anhelar, y de pronto Saúl fue desechado y Dios le habla al profeta Samuel. Aleluya, le dice: Samuel, anda a la casa de Isaí y unge a mi hijo por rey, porque a Saúl yo lo desecho. Y ahí estaban los hermanos y se pararon enfrente de Samuel, y Samuel dijo: este hombre tiene que ser. Y no era ese hombre. Y le dijo: bueno, no hay ninguno aquí. Y le dijo: ¿habrá otro hijo? Sí, hay otro, pero está cuidando las ovejas. Y lo mandan a llamar. Y cuando él viene, Samuel no vio al rey. El Espíritu de Dios le dijo: úngelo, porque este es mi hijo que gobernará. El Espíritu de Dios le dijo. El Espíritu de Dios conoce las cosas. El Espíritu de Dios piensa diferente a nosotros. El Espíritu de Dios, hermano, para él no hay limitación. El Espíritu de Dios no vio a un pastor, vio a un rey. Amén.